Hola, ¿qué tal amigos? Te voy a estar enseñando cómo puedes crear una página web con WordPress y que te quede un diseño bastante profesional como los que estás viendo en pantalla. Lo mejor de todo es que esto es súper fácil con este sistema que te voy a estar enseñando. Así que quédate hasta el final de este video y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano. Lo primero que tienes que hacer es contratar un hosting y un dominio. Yo te recomiendo HostGator ya que tiene un precio bastante económico. Te voy a estar dejando un cupón con el 50% de descuento para que tú lo puedas aprovechar. Te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. Te va a mandar a esta página que estamos viendo en pantalla. Vamos a darle clic al botón amarillo y aquí podemos ver los planes. Yo te recomiendo el plan emprendedor. Clic donde dice contratar ahora. Aquí nos manda el tiempo al cual nosotros lo queremos contratar. Recuerda que si tú lo contratas a más tiempo vas a estar ahorrando más dinero. Entonces yo te lo recomiendo a 3 años. Simplemente lo seleccionas, clic aquí abajo donde dice ir al carrito. Después nos va a mandar para que nosotros encontremos o escribamos nuestro dominio. Aquí nosotros tenemos que escribir el nombre del dominio que quieres comprar. Puede ser por ejemplo tu empresa, ¿ok? Ahí como puedes ver yo escribí un nombre al azar y recuerda que tienes que darle clic a este botón azul. Le damos clic y hay que esperar a que el sistema diga que está disponible. Ahí nos aparece esta flecha de color negro, lo cual dice que está disponible y le vas a dar clic abajo donde dice adicionar dominio, ¿ok? Después de esto no tenemos que hacer absolutamente nada más amigos. Aquí como puedes ver a la derecha nos aparece el cupón que se está aplicando y nos aparece también el total de tu pedido, ¿ok? Por último, clic en el botón amarillo continuar con la identificación y te va a mandar a este apartado. Si tú no tienes una cuenta en HostGator, aquí tú la puedes crear. Vas a ingresar tu correo, también tu correo aquí y una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta. Por último, vas a palomear esta parte y le vas a dar clic abajo donde dice crear una cuenta. Después de esto te va a mandar al apartado para que tú puedas hacer tu pago y en la parte de arriba tenemos cómo tú puedes pagar con tarjeta de crédito, con PayPal, en efectivo o transferencia bancaria. Yo te recomiendo tarjeta de crédito o PayPal porque se activa muy rápido, ¿ok? Los otros dos tarda más tiempo en que se active. Entonces si quieres que se active rápido te recomiendo estos dos y ya aquí en la parte de abajo pues vas a rellenar absolutamente todo para que se pueda procesar tu pago. Por último, clic donde dice finalizar compra y te va a estar llegando un correo con tus datos de acceso a tu hosting y tu dominio. Entonces ahorita lo que vamos a estar viendo es acceder a tu panel de control de HostGator para poder instalar WordPress. Y para entrar al panel de control amigos nos vamos a la página principal de HostGator y aquí tenemos este icono de persona. Le vamos a dar clic y clic donde dice portal de cliente entrar y te va a mandar a esta ventana. Aquí tú pones tu correo, tu contraseña, clic en no soy un robot y por último en ingresar para acceder al panel de control. Y listo amigos, aquí estamos dentro del panel de control. Del lado izquierdo asegúrate de darle clic donde dice sitios web y aquí te va a aparecer los dominios que tengas contratado, ¿ok? Entonces el dominio que tú contrataste, aquí en la parte de la derecha tenemos este botón que se llama cPanel. Tú le tienes que dar clic. En cuanto tú le das clic a ese botón se te va a abrir esta ventana, ¿ok? En esta ventana lo que vamos a hacer es bajar ahora sí que hasta lo último y tenemos este apartado que dice software. Le tenemos que dar clic a esto que dice WordPress Manager, ¿ok? En cuanto nosotros le damos clic aquí amigos, tienes que asegurarte que esté seleccionado esto que dice instalar y aquí en la parte de abajo tenemos esto que dice install a new copy, ¿ok? Le tenemos que dar clic aquí y se nos va a abrir el panel o el formulario de instalación de WordPress. Aquí amigos lo que tenemos que hacer es asegurarte que diga HTTPS, asegúrate también que diga el dominio que tú compraste. Después nos vamos abajo, configuración del sitio, nombre del sitio sería el nombre de tu empresa. Si todavía no lo tienes, todo esto lo puedes dejar como está porque después
lo puedes cambiar. Descripción del sitio, igual de qué trata tu empresa, ¿ok? Aquí en la parte de la derecha tenemos cuenta de administrador, donde dice usuario de administrador. Aquí tienes que ingresar un nombre de usuario para que puedas acceder a tu cuenta. Aquí tenemos contraseña de administrador. Si quieres puedes dejar esa contraseña que te asigna el sistema, o también tienes esta llavecita de color azul. Si tú le das clic te va asignando otra contraseña, entonces puedes elegir la que tú quieras o también poner una contraseña propia, ¿ok? Después tenemos esto de email de administrador. Aquí pon tu correo porque allí te va a estar llegando toda la información de la instalación de este WordPress. Si bajamos de nuestro lado derecho tenemos elegir idioma, vas a escoger español. Y de nuestro lado derecho tenemos seleccionar plugin, simplemente lo dejamos como está, no tocamos nada y nos vamos hasta la parte de abajo, clic en el botón instalar. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que se instale WordPress. Y listo amigos, ya se ha instalado WordPress. Le tienes que dar clic a esta URL que dice ofertas geniales-wp admin. Ok, vamos a darle clic, se te va a abrir otra ventana y esta ventana va a ser la administración de tu WordPress. Aquí te va a aparecer este mensaje, clic en donde dice activar SSL. En cuanto le das clic, lo demás simplemente lo tachas aquí, como te lo enseño con la flecha, lo vamos a tachar. A lo mejor te aparece otra ventana y también la tachas, ok. Entonces aquí, como puedes ver, ya hemos hecho toda esta parte. Ahora viene instalar el sistema. Y bueno amigos, una vez que ya tenemos instalado WordPress, este sistema que vamos a instalar ahorita nos va a permitir crear cualquier sitio web impresionante en tan solo unos minutos. Te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y descripción de este video para que lo puedas descargar en este momento. Ok, se va a ver algo así como lo estás viendo en pantalla. En este caso está en Mediafire. Recuerda que a veces el servidor puede variar, ok. Simplemente le das clic en el botón de descargar y es importante que ubiques en qué carpeta se va a estar descargando esto, porque lo vamos a estar utilizando al ratito, ok. Entonces descarga ahorita mismo el archivo, puedes poner pausa al video y después de que descargues el archivo, ahora sí lo vamos a estar instalando. Para instalarlo nos vamos al menú que dice apariencia. Le damos clic, después le damos clic donde dice añadir nuevo, después donde dice subir tema, te aparece esto que dice seleccionar archivo, le vamos a dar clic y tenemos que ubicar el archivo que hemos descargado, ok. En mi caso aquí está, vamos a darle doble clic y vamos a darle clic donde dice instalar ahora, ok. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que el tema se pueda instalar. Y listo, como puedes ver ya se ha instalado el tema, te tiene que aparecer así, el tema se ha instalado correctamente. Y por último le vas a dar clic aquí donde dice activar, ok. Vamos a darle clic y hay que esperar un ratito para que el tema ya se esté activando. Como puedes ver ya nos aparece Welcome Admin y ya está listo el sistema. Ahora viene lo más fácil, elegir la plantilla. Y bueno amigos, para ver el repertorio de plantillas, simplemente aquí nos vamos a este apartado que dice websites, vamos a darle clic y aquí ya vamos a estar viendo todas las plantillas que tiene este sistema. Como puedes ver, tiene muchísimas plantillas que ya están hechas y que tú las puedes adaptar a tu empresa, negocio, a lo que tú quieras. Esto es lo mejor porque en tan solo unos minutos ya vas a poder tener un sitio web profesional. Si tú quieres ver qué tal se ve el sitio web, por ejemplo este de aquí, simplemente te posicionas y aquí tenemos este botón que dice Select y al lado tenemos este ojito. Vamos a darle clic al ojo y nos va a abrir en otra ventana qué tal se ve la plantilla. Como puedes ver, así se ve esta plantilla. Date cuenta que tiene un diseño muy profesional y en tan solo unos minutos tú vas a poder tener este diseño, ok. Entonces así puedes hacer con cualquier otro diseño y puedes ir checando cuál te interesa instalar en tu hosting. Entonces amigos, para instalar una plantilla, por ejemplo vamos a instalar esta, nos posicionamos y clic en donde dice Select. Aquí eliges el editor, sinceramente puedes elegir cualquiera, los dos son buenos. Vamos a elegir este vBuilder, clic abajo donde dice Next Step. Después vas a seleccionar esto que dice sitio web completo, clic en siguiente y por último clic en Start Installation. Vamos a darle clic
y aquí te va a aparecer este mensaje. Lo que tienes que hacer por cualquier cosa es seleccionar este y clic en Delay, ¿ok? Y aquí ya está instalando. Lo único que hay que hacer es esperar a que se termine de instalar. Y listo amigos, como puedes ver ya nos aparece esta palomita de color verde. Y para que tú veas cómo quedó tu página web, simplemente aquí abajo dice Check Your Website. Vamos a darle clic y nos va a abrir otra ventana. Como puedes ver ya se instaló la plantilla en nuestro hosting, ¿ok? Ahora lo único que tú tienes que hacer es modificar los colores, modificar el texto. Puedes modificar absolutamente todo, pero como puedes ver ya tienes un diseño bastante profesional. Y bueno amigos, para que tú comiences a modificar todo, aquí en la parte de arriba tienes esto que dice editar con VBuilder, ¿ok? Simplemente le vas a dar clic, tienes que esperar a que cargue. Ahí como puedes ver ya cargó este mensaje, simplemente táchalo. Y aquí de nuestro lado izquierdo vamos a poder ver toda la edición. Y de nuestro lado derecho pues vamos a estar viendo los cambios, ¿ok? Si tú quisieras cambiar por ejemplo el logo, lo cambias desde este mundito que te enseño con la flecha. Si tú le das clic aquí, aquí tú puedes cambiar absolutamente todo lo de la plantilla. Puedes cambiar los colores, las letras, absolutamente todo. Entonces te invito a que le puedas echar un vistazo. Para cambiar el logo, clic en donde dice global, clic en logo. Y aquí tú simplemente puedes agregar tu logo dándole clic donde dice browse, seleccionar archivos y aquí te va a mandar a tu computadora para que puedas escoger el logo. Y así de esta manera tú vas a estar cambiando el logo. Recuerda que para guardar los cambios aquí tenemos este botón de color verde que dice update. Es muy importante que cada cambio que tú hagas siempre oprimas este botón para que se puedan guardar los cambios. Por ejemplo, aquí de la plantilla, si tú quisieras cambiar algo, por ejemplo esta letra de color negro, lo único que tienes que hacer es posicionarte en la letra y clic en este lapicito, ¿ok? Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic, como puedes ver aquí de nuestro lado izquierdo, ya nos aparece la letra y simplemente tú puedes ya comenzar a modificar. Vamos a poner un texto de ejemplo. Y como puedes ver aquí ya le puse bienvenido a mi sitio web, etcétera. Recuerda que para guardar los cambios clic en update y así amigos tú puedes modificar todos estos textos, ok. Por ejemplo este también lo puedes modificar, esto también, esta imagen tú puedes agregar otra imagen, si te sigues bajando también. Todo esto se puede modificar. Entonces lo que yo te quiero decir es que ya tú tienes el diseño profesional hecho, prácticamente el 95% ya lo tienes hecho. Lo único que tú tienes que hacer es ponerle tu logo y si tú quieres cambiar los colores lo puedes hacer, las imágenes, etcétera, y adaptarlo a tu empresa o a tu negocio, ok. Entonces como puedes ver es muy fácil y muy sencillo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que tienes el cupón con el 50% de descuento para HostGator para contratar tu hosting y dominio. Te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. También si tienes alguna duda, por favor escríbeme tu comentario en este momento para que yo te pueda ayudar. Espero que realmente este video te haya ayudado a crear tu sitio web con WordPress y nos vemos en el próximo video.